El circuito síncrono, que sería este de aquí, lo que va a permitir es utilizar los biestables, pero en modo síncrono. Entonces, como veis ahora, el reloj de los biestables es común y es el reloj principal del circuito y entra en todos los biestables simultáneamente. Entonces ya solo viendo eso ya vemos que la salida de los biestables, todas las salidas Q0, Q1, Q2 y Q3 pues van a tender a cambiar todas simultáneamente porque el reloj les llega a los biestables todos a la vez. A todos a la vez, ¿no? Entonces lo que nos quedaría ahora sería ver qué tenemos que poner en los valores de J y de K de estos biestables para que evolucionen según la cuenta binaria, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Pues se puede hacer de dos formas, como siempre, ¿no? Que sería lo que sería el diseño intuitivo, que es el que vamos a razonar ahora, y luego sería el método de diseño típico de circuitos secuenciales síncronos, que también nos daría el mismo resultado, ¿vale? Para la implementación, que ya hemos visto algún ejemplo, ¿no? Pero vamos a verlo ahora mismo un poco de forma intuitiva. Entonces, para eso, de momento nos olvidamos del circuito y miramos cómo son las ondas que tenemos que generar para hacer que el contador funcione, ¿no? Como veis aquí nos llegaría el flanco de reloj, ¿vale? Nos están llegando los diferentes flancos de reloj. Bueno, pues las salidas tienen que evolucionar de esta manera, ¿no? Tenemos primero el número 0, luego el número 1, ¿vale? Luego el número 2, aquí, ¿no? En estas salidas, ¿no? Si miramos todas, este sería el 0, el 1, en este intervalo tenemos el 2, aquí tendríamos el 3, el 4 y así, ¿no? El 5, el 6, el 7, aquí ya vendría el 8 y de momento no se representan más. Este es un contador de 4 salidas, tendría que llegar hasta el 15 y volver al 0, pero bueno, para simplificar vemos esta parte y el resto es repetición, es igual, ¿no? Simplemente con la señal Q3 puesta a 1. Bueno, entonces nos fijamos aquí qué condiciones tendría que haber para que estas señales vayan cambiando. Por ejemplo, si nos fijamos en Q0, pues veríamos que Q0 tiene que cambiar cada vez que le llega un flanco de reloj, porque cambia aquí, vuelve a cambiar aquí, vuelve a cambiar aquí, vuelve a cambiar aquí, o sea que es un toggle directamente, ¿no? Q0 simplemente le va a llegar el flanco de reloj y lo que tiene que hacer es que cada vez que le llega el flanco de reloj, pues cambiar de valor, ¿no? Entonces, como veis, este primer biestable se configura en modo T sin más. Para eso sus señales J y K se ponen a 1 y ya está. Cada vez que le llega un flanco de reloj, pues la salida Q0 cambia de valor y ya tendríamos este tren de pulsos que es el que corresponde a los valores que tiene que tomar Q sub 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a fijarnos en Q sub 1. Q sub 1, fijaros que ahora nosotros queremos que Q sub 1 cambie, tenemos que fijarnos en el reloj de entrada, ¿no? Entonces vamos a fijarnos dónde cambia Q sub 1. Pues Q sub 1 cambia aquí, en esta situación, que sería para este flanco, ¿vale? Para este flanco. Luego, por ejemplo, en este flanco no cambia, ¿vale? Pues se mantiene igual, se tiene que mantener a 1. Pero en el siguiente flanco sí que vuelve a cambiar, ¿vale? Vuelve a cambiar. ¿Lo veis? Tiene que pasar de 1 a 0. Y así sucesivamente. Entonces veríamos que Q1 lo que le motiva a él para cambiar de valor, para hacer el toggle, son los pulsos pares, empezando a contar en 1, ¿vale? Si decimos que es el pulso 1, pues sería el 2, el 3 no cambia, cambia en el 4, en el 5 no, en el 6 y así sucesivamente. Cambia en los pares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer? La condición sería poner el biestable Q1 en modo toggle, pero solamente en los pulsos pares. En los pulsos impares tenemos que dejarlo en modo memoria, para que no cambie. ¿Entendéis la idea, no? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues fijándonos un poco en las señales. Fijaros que aquí, que en los pulsos en los cuales tiene que cambiar, que sería este de aquí, por ejemplo, y este de aquí, nos fijamos en la señal Q0 y vemos que justo antes de ese pulso la señal vale 1, ¿vale? Y también justo antes de este pulso también vale 1. Aquí, por ejemplo, el siguiente donde le toca cambiar es aquí y la señal Q0 vale 1. Realmente la señal Q0 vale 1 en los números pares, en los pulsos pares, antes de que llegue un pulso par. Entonces, esa es la condición, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizar Q0 para programar Q1 en modo T, de forma que cuando le llegue el pulso va a cambiar, ¿no? Que sería este de aquí. Y cuando Q0 vale 0, pues entonces estaría en modo memoria,
¿vale? Ya os digo, esto es la idea intuitiva. Entonces es simplemente coger Q0 y llevarlo a J1 y K1, porque de esa manera, en este intervalo de aquí, cuando Q0 vale 1, tenemos J1 y K1 a 1 y por lo tanto el biestable 1 está en modo T. Así que cuando le llegue el pulso, este pulso de aquí va a cambiar de valor. En cambio, por ejemplo, aquí Q0 vale 0, así que J1 y K1 valen 0. Así que está en modo memoria. Cuando le llegue este pulso, a Q1 no va a cambiar. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, si seguimos haciendo este razonamiento, pues veríamos, por ejemplo, que ¿cuál es la condición para que cambie Q2? Pues Q2 tiene que cambiar aquí y tiene que cambiar aquí. Si nos fijamos, lo que tiene que ocurrir es que Q0 y Q1 estén las dos a 1. ¿Vale? Es la condición para que cambie. Si una vale 1 y la otra vale 0, las dos valen 0, entonces no tiene que cambiar. Tiene que cambiar siempre cuando previamente Q0 y Q1 están a 1. Entonces esa es la condición para J2 y K2. Utilizamos una puerta AND y hacemos que J2 y K2 sea igual a Q0 por Q1. Entonces, si Q0 y Q1 valen los dos unos, aquí valen los dos 1, aquí tendríamos un 1 y por tanto este estaría programado en modo T y cuando le llegue el flanco correspondiente la salida Q2 va a cambiar de valor. ¿Vale? Si Q0 y Q1 toman cualquier otro valor, alguno de ellas es 0, entonces aquí tenemos un 0 y está en modo memoria, cuando le lleguen los flancos la salida Q2 se mantiene. ¿Vale? Bueno, ya os digo, esto es un poco el razonamiento intuitivo, pero también es para que veáis un poco cómo se podrían razonar, bueno, pues algunas técnicas de razonamiento también para estos circuitos, ¿no? Y así seguiríamos y llegaríamos, por ejemplo, J3 y K3 tienen que ser Q0 por Q1 por Q2. Solamente cambia el 3 cuando las tres anteriores estén a 1, ¿vale? Que sería esta situación de aquí. Como veis, aquí está 1, está 1 y está 1, entonces a Q3 le toca cambiar. Lo ponemos en modo T. Y si no, pues se queda como está, ¿vale? Entonces al final el biestable síncrono se implementa con esta condición. JI y K sub I son igual al producto de todas las Qs anteriores, ¿vale? Salvo para el primero, en el cual tienen que ser todos a 1, ¿vale? Porque no existe el Q a la menos 1, pues claro, en este caso J0 y K0 se hacen iguales a 1 porque este biestable tiene que trabajar en modo T. Y el resto es que todas las variables Q sub i anteriores valgan 1, para las condiciones de JI y K sub i, ¿vale? Veis un poco cómo es el razonamiento y de esta manera tenemos un biestable síncrono. Es lo más rápido, sería el equivalente al circuito Moore sin circuito combinacional de salida, porque las salidas son directamente las salidas de los biestables. También si usamos el preset y el clear de los biestables, pues podríamos inicializarlos a cualquier valor en cualquier momento, podríamos ponerlos a 0 también en cualquier momento, incluso ponerlos a 1 si quisiéramos por alguna razón, ¿eh? No es muy habitual, pero bueno, podría hacerse también. Bueno, ya veis que esto de razonamiento intuitivo siempre causa un poco de temor, ¿no? Porque si no se me ocurre hacer esto, bueno, hay algunos circuitos que no queda más remedio que hacerlos por diseño intuitivo. Sería muy complicado hacerlos por tabla de fases, prácticamente imposible, ¿eh? Entonces no nos queda más remedio que hacerlo intuitivo, ir cogiendo práctica a ir cogiendo estos módulos, los biestables, puertas y ir razonando, ¿vale? No hay otra forma de hacerlo. Pero este, por ejemplo, sí que se puede hacer por la tabla de fases y de hecho, si lo hiciéramos por tabla de fases, cuando hagamos la tabla de verdad y sinteticemos JI y K sub I, las J y las K que necesitemos, nos van a salir estas funciones, ¿vale? De hecho, este no lo vamos a hacer ahora, pero aquí a continuación en el libro tenéis un ejemplo de cómo hacer un contador, que es muy parecido, pero sería simplemente que también sea síncrono, pero que va a ir contando los números siguientes, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y después vuelve otra vez a 0. ¿Vale? Al final es la misma filosofía. Si queremos hacer el anterior, haríamos esto mismo contando desde 4 ceros hasta 4 unos, o sea, desde 0 hasta 15, y luego haríamos la implementación. ¿Vale? Como veis, sería bastante largo de hacer, por eso a veces merece la pena el razonamiento intuitivo, porque nos podemos ahorrar un montón de trabajo. ¿Vale? Pero mirad, eso se haría de la misma manera que hacemos este de aquí, que sería
contar desde 0 hasta el 5 y volver otra vez al 0. A este tipo de contadores se les llama contadores de módulo 6, porque tenemos 6 estados, ¿vale? Desde el 0 hasta el 5 contando el 0. Entonces lo que se hace es poner el valor de las variables de salida, que son también las variables internas en este tipo de circuitos, coinciden antes de que llegue el flanco de reloj, ¿vale? Y después aquí ponemos el valor de las variables internas, que son las salidas, después de que llegue el flanco de reloj. O sea, es como si aquí generamos el flanco de reloj, ¿vale? Suponiendo que sea ascendente. De momento nos olvidamos de esta parte. Entonces vamos poniendo todos los casos. Pues por ejemplo, partimos en el 0, aunque podríamos haber partido en cualquier otro, ¿vale? En el 1, en el 2, en el que queramos, porque al final hay que hacer todo el recorrido. Y vamos poniendo, si estamos en el estado 0, que son 3 salidas a 0, y llega un flanco de reloj, pues las salidas tienen que pasar al estado 1. ¿Vale? Y así sucesivamente. Si estamos en el estado 1, 001, y nos llega un flanco de reloj, pues las salidas tienen que pasar al estado 2. ¿Vale? Y así sucesivamente hasta que lleguemos al 5 y decimos, bueno, pues si estamos en el 5 y llega un flanco de reloj, las salidas tienen que pasar al estado 0. Y ya está. Ya tenemos hecha aquí nuestra tabla. ¿Lo veis? Entonces ahora podríamos hacer la implementación de dos maneras. Con biestables D o con biestables JK. Aquí está hecho, por ejemplo, con biestables JK. Si lo hacemos con biestables D, ya esta parte no la hacemos y lo que haríamos sería, como ya hemos visto, obtener las expresiones de Q2 más en función de Q2, Q1 y Q0. Q1 más en función de Q2, Q1, Q0. Y lo mismo con Q0 más. ¿Vale? Y simplemente haríamos la implementación con biestables D. ¿Vale? Bueno, ya haremos algún ejemplo también en prácticas de aula de esto. Ahora, si lo queremos hacer con biestables J y K, pues entonces ya nos cambia un poco. Con biestables J y K tenemos que añadir las columnas J y K para cada uno de los biestables. ¿Vale? Y entonces ahora tendríamos que ir mirando qué es lo que tenemos que poner en J y K de manera que cuando llegue un flanco de reloj, las variables de salida cambien como nosotros queremos. ¿Vale? Esto ya lo habíamos visto también el otro día, ¿no? Entonces aquí sería decir, fijarnos por ejemplo en Q2. Q2 vale 0 antes de que llegue el flanco de reloj en esta situación. Y después de que venga el flanco de reloj queremos que siga valiendo 0. ¿Vale? Entonces esto se puede hacer poniendo en J y K dos combinaciones. Podemos poner memorizar, que sería 0, 0, ¿vale? Porque es no cambiar de valor cuando llega el flanco de reloj. O también nos serviría un reset, que es la combinación 0, 1. Entonces ponemos 0x, ¿vale? Como nos sirven dos combinaciones, metemos una x en la k y así luego la función de k va a ser más simple, ¿vale? Y así sucesivamente. 0 a 0, pues sería otra vez 0x. 0 a 0 sigue siendo 0x. 0 a 1, pues por ejemplo, esta situación, pasar de 0 a 1, recordar, esto se puede conseguir de dos maneras. O bien hacer un set, que sería la combinación 1 en J y 0 en K, o bien hacer un toggle, que sería la combinación 1 en J y 1 en K. Así que sería 1x. ¿Vale? Y así sucesivamente. Luego ya obtenemos las expresiones, miramos a ver si pueden salir directamente algunas de ellas, y si no hacemos el mapa de Carnot y nos saldrían estas funciones para las J y las K. ¿Vale? Y luego ya hacemos la implementación. Pues como veis, J0 y K0 nos salen igual a 1. J1 y K1, pues J1 es Q2 negado por Q0, pues cogemos Q0, aquí lo multiplicamos por Q2 negado, como veis hemos usado puertas AND e inversores simplemente para que quede un poco más claro, ¿vale? La implementación, pero se puede hacer con puertas NAND, los biestables suelen tener también la salida negada, por ejemplo, que aquí no se está utilizando, pero se podría coger también para ahorrarnos el inversor, bueno, eso ya depende de la implementación, ¿vale? Bueno, pues si esta metodología, como os decía antes, la utilizamos para este circuito, que va desde 4 ceros hasta 4 unos, y lo implementamos, pues nos van a salir las condiciones que hemos visto de las J y las K, que tienen que ser iguales y iguales al producto lógico de todas las variables internas anteriores. ¿Vale? Podéis probarlo, por ejemplo, para 4 sería bastante largo, pero por ejemplo para 3 son al final dos casos más que aquí, y si lo miráis, pues va a salir eso, ¿no? Y al final por deducción el resto de contadores pues se harían de la misma manera, ¿no? Al final es la misma expresión.
J igual a K sub I igual al producto de todas las Q sub I anteriores hasta Q sub I menos 1. ¿Vale? ¿Preguntas? Y aquí como ejemplo pues tenéis la implementación, ¿vale? Tal cual está hecha ahí de este contador y la simulación, como veis. Aquí, claro, lo que conviene en la simulación es usar el clear para inicializar los biestables, ¿no? Como habíamos visto en el tema anterior, siempre los biestables al principio hay que inicializarlos. Entonces aquí se le da un pulso a todos los biestables para asegurar que van a empezar desde cero. Entonces sería este pulso que tenemos aquí en la señal de clear, que es un pulso que se da inicialmente sin retraso en el instante cero, entre 0 y 5 voltios, con un tiempo de subida de 10 nanosegundos y un tiempo de bajada de 2 nanosegundos, que dura 2 microsegundos y que tiene un periodo de 1 segundo. Eso significa que el siguiente periodo estaría muy lejos por aquí, en 1 segundo, y por lo tanto ya no nos afecta a la simulación, ¿vale? Pero siempre hay que poner ahí un valor porque no se puede dejar en blanco. Entonces lo ponemos, que quede muy alejado y no nos molesta. Luego el reloj CLK, pues lo mismo, está generado aquí a todas las entradas de los biestables. ¿De acuerdo? Entonces sería entre 0 y 5. Hemos puesto aquí 10 micros de retraso, o sea que aquí, hasta que se genera el primer pulso, pasan 10 micros para dejar aquí un poco de tiempo para que esté reseteado y ver bien el intervalo de 0. ¿Vale? Y luego tiene un tiempo de subida de 10 nanosegundos, bajada de 10 nanosegundos, es lo habitual para este tipo de circuitos. Tiempo on de 2 microsegundos, por eso es más estrecho, ¿vale? Y periodo de 10 microsegundos, o sea que sería 100 kHz, que es el periodo desde el flanco de subida al flanco de subida. Y entonces ya vamos viendo aquí las tres salidas, ¿no? Q0, Q1 y Q2. Pues vemos que estarían primero las 3 a 0, luego tendríamos 0, 0, 1, luego 0, 1, 0, número 2, luego vendría 0, 1, 1 que es el 3, 1, 0, 0 que es el 4, 1, 0, 1 que es el 5, ¿vale? Y luego vuelve a 0 él automáticamente, ¿vale? 0, 0, 0, que es la siguiente condición que hemos diseñado y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces veis que funciona correctamente. Siempre conviene hacer este tipo de simulaciones antes de lanzarnos a hacer una placa de circuito impreso en el laboratorio, ¿vale? Porque siempre, bueno, pues nos podemos equivocar con alguna puerta, etcétera. Entonces, para tener más seguridad. Bueno, pues entonces vamos a ver un par de circuitos integrados comerciales que son muy habituales de uso común en electrónica digital, que serían 4518, 4519, 4520, por ahí hay una serie de circuitos que serían, estoy viendo aquí, está bien esto, sí, 4518. Por ejemplo, el 4518 es un contador doble en código BCD y luego estaría el 4520, que es un circuito similar que incorpora dos contadores ascendentes en código binario de 4 bits. ¿Vale? El 4518 para BCD con dos contadores dentro del chip y el 4520 dos contadores dentro del chip. ¿Vale? Entonces tiene esta estructura, este es 4518, aquí no se ve muy bien el 4, pero haciendo zoom se ve. ¿Vale? Entonces, como veis, pues tienen dos contadores que en principio son independientes, cada uno con su reloj, con su señal de reset, y luego tienen la posibilidad de contar flancos o bien ascendentes, podemos meter por aquí un reloj para que cuente en modo ascendente, o si queremos utilizar esta otra señal, entonces sería para el reloj que cuenta flancos descendentes, ¿vale? Se pueden usar los dos, ¿vale? Entonces, bueno, también es interesante, da un poco más de versatilidad, y la señal res pues sería la que permite poner a cero el contador en cualquier momento de forma asíncrona, ¿vale? Y lo mismo para el B, ¿vale? Entonces son dos independientes. Como veis aquí tenemos un poco el resumen, esto está copiado tal cual de la hoja de características del fabricante. Entonces, si le metemos flancos ascendentes por CLK, que se entiende que es CLKA o CLKB, manteniendo, esto es importante, CLK negado tiene que estar a 1. Si no, no va a funcionar. Tiene que mantenerse a 1. Y el reset, lógicamente, tiene que estar a 0. Entonces la cuenta avanza. ¿Vale? También para que avance podemos hacer otra cosa, que es mantener CLK a 0 y dar flancos descendentes por CLK negado. Y entonces también avanza, manteniendo el reset a 0, lógicamente. ¿Vale? Si le damos flancos descendentes por CLK, no hace nada, da igual lo que tengamos en CLK negado. Flancos ascendentes por CLK negado, tampoco, sin cambio.
Flancos ascendentes por CLK manteniendo CLK a 0 tampoco cambia. Y flancos descendentes por CLK negado manteniendo CLK 1 pues tampoco cambia, ¿vale? O sea, solamente hay estas dos posibilidades para que avance cuenta. Y ya si ponemos el reset a 1, da igual lo que hagamos por los relojes, que las salidas se mantienen siempre a 0, ¿vale? Incluso los fabricantes nos suelen dar un cronograma para aclarar un poco más el funcionamiento y que también conviene familiarizarse con este tipo de cronogramas que nos pueden aclarar las dudas que tengamos de funcionamiento, ¿no? En este caso está bastante claro, pero bueno, todavía nos lo facilita un poco más. Por ejemplo, aquí vamos a contar flancos de CLK, ¿vale? Entonces hay que mantener CLK negado a nivel 1, como veis aquí, porque si no, no funcionaría, ¿eh? Y el reset aquí al principio está a 1, entonces claro, al resetearse las salidas están todas a 0, ¿vale? Cuando el reset ya baja a 0, pues entonces se van a empezar los flancos ascendentes de CLK por lo que acabamos de ver, ¿vale? Entonces pasaría el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Incluso con este último flanco descendente vuelve a 0 porque es BCD. Y luego, pues por ejemplo, a partir de aquí nos ponen como ejemplo que CLK se va a mantener a 0. Y empiezan a llegar pulsos por CLK negado. Entonces ahora lo que cuentan son los flancos descendentes de CLK negado. ¿Lo veis? Entonces aquí cambia de 0 a 1, en el siguiente flanco descendente de 1 a 2 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, pues tiene cierta versatilidad. Y contando los dos, pues bueno, se pueden hacer diferentes trucos. Podemos meter los dos relojes a una puerta OR, con alguna puerta y generar pulsos para los dos. Bueno, se pueden hacer diferentes estrategias, ¿vale? O simplemente utilizar uno y ya está. Vale, y luego tendríamos el 40-192 y el 40-193, son contadores en BCD el 192 y binario el 193, ¿vale? Este contador ya es un poco más sofisticado, porque el anterior solo permite hacer el reset de la salida y poner todas las salidas a 0 en cualquier momento, pero este tiene la posibilidad de hacer precarga y poner la salida en cualquier momento al valor que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es más versátil para hacer ya contadores más sofisticados de tipo relojes que se puedan poner en hora, temporizadores que se puedan inicializar a cualquier valor, como el temporizador del microondas, y cosas así. Vale, entonces vamos a verlo un poco. Claro, como se requieren muchas más patillas, entonces ya en un integrado así de tamaño razonable, solo con 16 patillas, solo le cabe al fabricante un contador. Entonces tenemos solamente un contador. ¿Vale? Y vamos a ver un poco las diferentes patillas, ¿no? La que tiene. Bueno, pues lo que tiene básicamente, vamos a ver primero lo más básico, que serían las salidas del contador, ¿vale? Que son QA, QB, QC y QD, ¿vale? Que están por aquí, bueno, cableadas de alguna manera, ¿vale? Recordar esto se identifica de esta forma. Aquí estaría la muesca del integrado. Suelen tener una muesca así para indicar dónde está la patilla 1. Hay que poner la muesca así hacia la izquierda y entonces la patilla 1 es la primera de abajo, ¿vale? O a veces también el fabricante pone un punto aquí, ¿vale? A la hora de fabricar el chip dibuja aquí un punto, entonces esto indica que esta es la patilla 1 y luego se van numerando en este sentido, ¿vale? En sentido antihorario. La patilla de este lado arriba del todo y esta de aquí de la derecha del todo, de arriba a la izquierda del todo, suelen ser siempre masa y alimentación y el resto las diferentes funciones. Entonces tendríamos QA, QB, QC, QD, que son las salidas, y el reloj también, en lugar de tener un reloj, tiene dos, porque tiene un reloj que es para cuenta ascendente y otro reloj para cuenta descendente, ¿vale? Los dos son activos por flanco ascendente, eso lo vemos luego en el cronograma, ¿vale? Luego tenemos 4 entradas de datos, DA, DB, DC y DD. Estos son entradas de datos para precarga, para inicialización. Nos sirve para poner ahí el valor que queremos tener en la salida en cualquier momento, ¿vale? Y para cargar ese valor se utiliza la señal load, que es una señal activa por nivel bajo. Entonces, en modo normal de cuenta, load tiene que estar a 1. Si ponemos load a 0, entonces lo que ocurre es que lo que haya en la entrada de datos pasa a la salida y permanece en la salida mientras que load esté a 0. Cuando load vuelve a 1, pues entonces ya pasa a modo síncrono y según le van llegando flancos ya contaría hacia arriba.
Inicializamos la salida a 5, por ejemplo. Pues si le llega un flanco por el reloj up, pasaría al 6. Pero si le llega un flanco por el reloj down, pasaría al 4. ¿Vale? También tiene una salida, una entrada adicional de clear. ¿Vale? Podéis decir, bueno, el clear lo podríamos hacer con el load y poniendo aquí el valor 0. Sí, pero bueno, a veces se tiene de esta manera más posibilidades, porque podemos precargar pues, el valor que queramos y en cualquier momento podemos poner a 0 sin tener que modificar la precarga. Entonces nos lo permite clear. ¿Vale? Poniendo esta señal a 1, como veis es activa por nivel 1, las salidas se ponen a 0 en cualquier momento. Y luego tiene dos salidas adicionales, que esto vamos a hablar más adelante de este tema, que son las salidas de acarreo y de préstamo. Entonces, estas salidas en estos contadores sirven para enlazar estas salidas a los relojes del contador siguiente y hacer un contador de más cuenta, ¿no? Ampliar la cuenta de nuestro circuito, porque con un solo chip pues podríamos contar solo números desde el 0 hasta el 9. Bueno, pues con dos chips y enlazándolos con las salidas de acarreo y de borrow a los relojes del contador siguiente, ya podríamos contar desde 00 hasta 99 o en modo descendente, desde 99 hasta 00, dependiendo de por dónde lleguen los pulsos, ¿vale? Y así con tres contadores hasta 999 y todo lo que queramos, ¿vale? Del enlace de contadores todavía tenemos que hablar un poco más adelante. Entonces aquí el cronograma también para aclarar un poco ideas de funcionamiento copiado tal cual de la hoja de características del fabricante, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos señal de clear, la señal de precarga, las señales de entradas de datos, los dos relojes, las 4 señales de salida del contador y las salidas de carry y de borro. ¿Vale? Entonces aquí inicialmente el fabricante pone esto discontinuo. ¿Por qué? Porque en principio no se sabe qué valor está. Hasta que no le metemos algún valor, pues no sabemos en qué valores tenemos en las salidas, ¿no? Lógicamente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que clear está a 0, con lo cual no está reseteado, el load está a 1, o sea que aquí inicialmente no sabemos qué valor hay. Entonces clear aquí en un momento dado se pone a nivel 1, ¿vale? Porque clear es una entrada asíncrona. Automáticamente las salidas se ponen a lo que manda la entrada clear, ¿vale? Que es las 4 salidas a 0, ¿vale? Entonces nos demuestra aquí el funcionamiento de clear. A continuación, todavía sin que llegue ningún flanco, lo que hace es meter la precarga para demostrar también el funcionamiento de precarga, ¿vale? Entonces pone a 0, ¿vale? También es una señal asíncrona. Mientras esté a 0, la precarga va a aparecer a la salida. Entonces ahora sí, los datos que estamos metiendo en la precarga son el 1, 1, 1 y 0, es decir, el número 7. Entonces eso nos aparece en las salidas, ¿vale? Después de la precarga. Luego se quita la precarga y se empiezan a meter pulsos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si mantuviésemos la precarga, los pulsos no tienen efecto sobre la salida, ¿vale? Entonces, se vuelve a poner precarga 1 ya para que empiece a trabajar desde los relojes. Y como veis aquí en las Ds nos ponen todo líneas discontinuas. ¿Qué quieren indicar con eso? Pues quieren indicar que ya da igual lo que pongamos aquí en las entradas de datos porque no afecta a la salida. Lo normal es dejar el último valor, no pasa nada, pero podríamos cambiar los valores y no pasaría nada porque mientras la señal load se mantenga a 1, estas entradas de datos no tienen efecto sobre la salida. Ahora las salidas quedan bloqueadas y sincronizadas con los relojes, ¿vale? Entonces, como veis, estamos en el número 7, aquí, pues llega por el reloj ascendente, llega un flanco ascendente, pues pasa al número 8, ¿vale? Luego, cuando llega el siguiente flanco ascendente, pasa al número 9. Con el siguiente flanco ascendente, pues pasa al número 0, porque estamos en modo ABCD. Con el siguiente flanco ascendente pasa al 1, ¿vale? Con el siguiente flanco ascendente pasa al 2. Y luego aquí, por ejemplo, nos demuestran, bueno, pues que el reloj ascendente se queda a 1, ya no llegan más flancos, y el reloj descendente está también a 1, o sea que el 2, como veis, está durante más tiempo, y a partir de aquí ya empiezan a llegar flancos por el reloj descendente, ¿vale? El flanco descendente no afecta, y con el siguiente flanco ascendente del reloj de cuenta descendente, pues pasamos del 2 al 1, ¿vale? Con el siguiente pasaríamos del 1 al 0, ¿vale? Con el siguiente pasamos del 0 al 9, del 9 al 8 y así sucesivamente, ¿no? Ya se ve el funcionamiento. Y ya por último podemos ver el funcionamiento de las salidas de acarreo y de préstamo. Entonces la salida de acarreo, como veis, está perfectamente sincronizada. ¿Para qué? Para generar un flanco ascendente
justo en el momento en el que pasamos de 9 a 0 y es el momento en el que habría que incrementar el siguiente contador, ¿vale? Cuando enlazamos dos contadores, iríamos 00, 01, 02, 03, ¿vale? Hasta 09, ¿vale? Cuando el contador de abajo pasa de 9 a 0, el contador de arriba tiene que pasar a 1, de 0 a 1, para mostrar el número 10, ¿vale? Entonces eso lo permite esta señal de aquí de carry, ¿vale? Genera él ya automáticamente el circuito, como veis, genera un flanco ascendente en este momento. Y este flanco ascendente se enlaza al reloj del siguiente y hace que cuente, se incremente en una unidad, ¿vale? Como veis, está metido aquí justo desde que aquí aparece el flanco descendente hasta el siguiente flanco ascendente, es cuando él genera aquí al final el flanco ascendente. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, habría que mirarlo, no es tampoco demasiado complicado de hacer, se puede mirar en la estructura interna del contador, que también nos la da el fabricante normalmente. Y aquí la de Borrow pues hace lo mismo, pero ahora es en el paso de 0 a 9, ¿vale? De 0 a 9. Aquí justo en el paso de 0 a 9 genera un flanco ascendente para conectarlo al reloj de cuenta descendente del siguiente contador y que el siguiente contador se decremente, que sería el caso de estar, por ejemplo, estamos en el número 15, pasamos al 14, 13, 12, 11, 10, ¿vale? Y ahí en ese momento, cuando el contador de abajo pasa de 0 a 9, le genera un flanco al contador de arriba para que pase de 1 a 0 y pasaríamos de 10 a 0,9, ¿vale? Bueno, nos iremos familiarizando con esto también a medida que vayamos haciendo prácticas y haciendo ejercicios. Vale, entonces, como veis, estos son muy ya contadores sofisticados y este exactamente es el que tenemos en el laboratorio para hacer las prácticas. Tiene exactamente es este contador con esta estructura y con esto se pueden hacer pues ya bastantes cosas. De hecho, aquí tenéis el ejemplo de cómo enlazar estos dos contadores, ¿vale? Dos, podríamos enlazar más, ¿vale? Entonces basta con coger la señal de acarreo, llevarla al reloj de ascendente, la señal de borro al reloj descendente. Normalmente van a trabajar con las precargas para hacer todas las precargas a la vez y si queremos hacer el reset también a la vez. Y esto ya contaría en modo ascendente, si le metemos flancos por aquí, va contando hacia arriba, desde 00 hasta 99. Si le metemos algún flanco por aquí, pues cuenta hacia abajo, ¿vale? Y podemos usarlo así indistintamente, o sea, podemos incluso contar hacia arriba en algún momento y luego contar hacia abajo. De hecho, uno de los ejercicios que tenéis en la colección de ejercicios, pues es una aplicación de esto, pues por ejemplo, para contar el número de plazas libres que hay en un aparcamiento, o el número o la ocupación del aparcamiento, no recuerdo ahora exactamente, pero lo que se hace es enviar esta estructura aquí a unos displays de 7 segmentos y con unos sensores se detecta cuando un coche entra en el aparcamiento y se genera un pulso. Entonces se cuenta hacia arriba porque ya hay un coche más, ¿no? Cada vez que sale un coche del aparcamiento se genera un pulso aquí en el reloj descendente, entonces hay un coche menos. Y en los displays se mantendría siempre el valor del número de coches que hay dentro del aparcamiento. ¿Entendéis? Podría hacerse de otra manera. Podríamos inicializar el aparcamiento. Podríamos inicializar el contador al número máximo de plazas y entonces cada vez que sale uno se decrementa, cada vez que entra uno se incrementa y nos va quedando siempre en la salida el número de plazas libres que tenemos en el aparcamiento. ¿Vale? Bueno, como veis se pueden hacer muchas cosas. Entonces, enlazar contadores con este tipo de contadores que ya tienen ellos su señal de acarreo y su señal de préstamo, pues es muy sencillo, ¿no? Solamente hay que hacer esto y ya está. Pero, por ejemplo, estos que vimos antes, que son de menor coste, pero que también sirven para muchas aplicaciones, pues claro, tenemos también dos contadores que contarían cada uno de ellos de forma independiente desde 0 hasta 9. Bueno, pues estos contadores también se pueden enlazar entre ellos para hacer que cuente desde 00 hasta 99, ¿de acuerdo? Que nos represente el número desde 00 hasta 99. Es decir, que tenga solo un reloj de entrada y vaya contando pulsos desde 00 hasta 99. Claro, para hacer eso hay que mirar a ver estas señales y generar el reloj del siguiente, ¿vale? Meter aquí algo que dependa de estas salidas para
incrementar el siguiente. Es decir, que este va contando desde 0 hasta 9. Cuando este llega a 9, este se incrementa en una unidad y pasaría de 0 a 1. ¿Vale? Este volvería otra vez a 0 y esto nos marcaría que estamos en el número 10. ¿Vale? Y así pasaríamos al 11, 12, 13, hasta que llegamos al 19 y entonces tendríamos que pasar al 20. ¿Vale? ¿Cómo hacer eso en estos contadores que no tienen señal de carry ni préstamo ni nada? Bueno, pues eso es muy sencillo, solamente tenemos que fijarnos en la señal Q3. ¿Vale? La señal Q3 es la que nos va a dar la clave y la forma de hacerlo es la siguiente. Si nosotros utilizamos relojes de flanco ascendente, lo que hay que hacer es coger la señal Q3, ponerle un inversor y llevarlo al reloj siguiente. Q3 invertida y llevarlo al siguiente. ¿Vale? Se hace de esa manera. Y esto automáticamente, por ejemplo, con 3 ya se convertiría en un circuito que tiene una única entrada de reloj y que va a contar desde 3 ceros, desde 000 hasta 999. Cuando llega a 999 se va a poner otra vez a 3 ceros y así sucesivamente. ¿Vale? O sea que como veis hay un enlace en cascada. Se hace en cascada. Claro, esto hace que ya no sea todo totalmente síncrono porque hay un retardo aquí, ¿no? Pero bueno, normalmente en este tipo de aplicaciones, pues en muchas aplicaciones es válido hacerlo de esta manera y no hay muchos retardos, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya no cambian todas las señales simultáneamente. Estas cambian con esta señal de reloj, pero estas de aquí ya no cambian exactamente con esta señal de reloj. Tiene que generarse primero aquí la señal para que cambie, ¿no? El reloj ya no entra a todos, ¿vale? Pero bueno, es la forma habitual de hacer enlaces así en aplicaciones de bajo coste. Ahora os preguntaréis, ¿por qué sirve esto de Q3 enlazado al reloj del siguiente? Bueno, por lo siguiente, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que este contador de aquí va a ir de 000, ¿vale? Tiene que llegar hasta el número 9, ¿vale? 101, el 9. Y luego él va a pasar automáticamente otra vez a 3 ceros, ¿no? Porque eso lo sabemos porque es el funcionamiento del contador BCD. Bueno, pues es justo aquí donde nos interesaría generar aquí un flanco ascendente para incrementar el siguiente contador, ¿no? Y que este se incremente en una unidad, pase a tener aquí 0001, esto marcaría el 1 y aquí tendríamos 0 y tendríamos por tanto el número 10, ¿vale? ¿Por qué sirve utilizar la señal Q3? Bueno, pues vamos a verlo despacio. Vamos a ver aquí, estos serían Q3, Q2, Q1 y Q0, ¿vale? Vamos a poner toda la cuenta de este contador, del primero, que iría desde 0 hasta 9, ¿vale? Entonces ahí pondría el 0, vamos a ponerle incluso 0, 0, 0, 1, ¿vale? Luego el 1, 0, 0, 0, vaya, el 1, 0, que es el número 2, 0, 0, 1, 1, que es el 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, que es el 4, 0, 1, 0,1 que es el 5, 0, 1, 1, 0 que es el 6, 0, 1, 1, 1 que es el 7, luego 1, 0, 0, 0 que es el 8 y el 1, 0, 0, 1 que es el 9 que ya es el último y a partir de aquí volvería a repetirse 0, 0, 0, 0 que es el número 0, 0, 0, 0, 1 que es el 1, etcétera, ¿vale? Ya se repite. Entonces vamos a fijarnos aquí en la señal Q3. La señal Q3, como vemos aquí, está siempre a 0. Pasa a 1 en la transición del 7 al 8. Y luego pasa otra vez a 0 en la transición del 9 al 0. Y justo aquí en esta transición es cuando a nosotros nos gustaría generar un flanco ascendente para incrementar el siguiente, este flanco ascendente de aquí, ¿no? Si representamos Q3 en función del tiempo, así, representado así de esta forma un poco extraña, en plan vertical, Q3 en función del tiempo, pues veríamos que Q3 está a 0 durante todo este intervalo, se pone a 1 aquí en esta transición, al pasar de 7 a 8, está a 1 en el 8
y en el 9, y otra vez al pasar de 9 a 0 baja a 0, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces tenemos aquí un flanco descendente en Q3, pero lo que nosotros queremos tener, porque este contador, perdón, es activo por flanco ascendente, es un flanco ascendente. Entonces por eso utilizamos el inversor, ¿vale? Es decir, que aquí, si invertimos la señal, voy a coger aquí el color azul, la señal invertida de Q3 sería así, estaría 1 todo el tiempo, bajaría a 0 aquí, estaría a 0 en el 8 y en el 9, subiría a 1 aquí y luego vuelve otra vez a 1. Entonces lo convertimos en un flanco ascendente. Y este flanco ascendente solamente aparece aquí, en la transición del 9 al 0. ¿Vale? Por eso funciona hacer esto, Q3 con un inversor y llevarlo al contador ascendente. ¿Vale? Siempre que este contador sea activo por flanco ascendente. Si es activo por flanco descendente, que es la otra solución que a veces se utiliza, por eso los chips tienen las dos posibilidades, contar con reloj ascendente y contar con reloj descendente, pues entonces no necesitaríamos el inversor, ¿vale? Aquí lo hemos puesto para dejar claro el efecto de inversión, pero podríamos llevar aquí la Q3 al siguiente directamente, ¿vale? Pero para eso tenemos que usar entonces un contador que tenga el reloj de cuenta activo por flanco descendente, ¿vale? Entonces, como veis, hay pues las dos posibilidades. Si los contadores que tenemos son activos por flanco ascendente, hay que poner el inversor. Si son activos por flanco descendente, podemos llevar Q3 directamente y ya tendríamos hecho el enlace, ¿vale? Bueno, y luego, si analizamos esto mismo, pero con contadores descendentes, entonces ocurre lo contrario, ¿eh? Porque lo mismo, si lo analizamos ahora, pues lo que nos va a ocurrir es que tenemos un flanco, si vamos en el sentido contrario, sería como poner el tiempo en aquella dirección. Entonces ahora lo que tenemos al ir en aquella dirección es un flanco ascendente en el paso de 0 a 9, que es cuando queremos generar la señal para decrementar el siguiente, ¿vale? Entonces, si son contadores descendentes y el reloj es activo por flanco ascendente, no hay que poner inversor, ¿vale? Se hace la conexión directa de Q3. Pero si son contadores descendentes y el único reloj que tenemos aquí es activo por flanco descendente, entonces habría que poner el inversor, ¿vale? Entonces, bueno, pues son las 4 posibilidades al final que tenemos, ¿eh? Conviene intentar entender esto para no tener que memorizarlo y poder confundirnos, ¿vale? Entonces, bueno, procurar intentar razonarlo, seguir este razonamiento, veis que no es muy complicado, para saber si tenemos que poner ese inversor o no a la hora de hacer el enlace, que depende al final de si estamos en modo ascendente, en modo descendente o si la entrada de reloj es por flanco ascendente o por flanco descendente, ¿vale? Hay al final 4 posibilidades. Bueno, lo mismo se puede hacer para los contadores binarios. Se enlazan exactamente de la misma manera, con inversor o no inversor, dependiendo de lo mismo. Y si enlazamos contadores binarios, por ejemplo, pues claro, la ventaja de los contadores binarios es que van a contar mucho más, ¿no? Permiten hacer cuentas mucho mayores. Veremos más adelante diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ya solo con un contador, como tenemos 4 salidas, podemos contar hasta 16, ¿vale? Que sería desde 4 ceros hasta 4 unos. Al hacer el enlace, como veis aquí, de dos contadores ascendentes enlazados con Q3 al siguiente, pues entonces en estas 8 salidas ya podríamos contar desde 8 ceros hasta 8 unos, es decir, en total desde 0 hasta 255, es decir, 256 números, muchos más que si utilizamos contadores BCD, que solo tenemos 100, ¿vale? Desde 00 hasta 99. Y ya, pues por supuesto, si añadimos otro más binario, pues podríamos contar desde 12 ceros hasta 12 unos, que es contar desde 0 hasta 4095, ¿vale? Podemos contar 4096 flancos, mientras que en BCD solo podríamos contar 1000, desde 3 ceros hasta 999.
¿vale? Entonces, como veis, contar en binario es mucho más potente para reducir el número de contadores que necesitamos. Pero sobre todo esto depende de si necesitamos visualizar las salidas en displays de 7 segmentos o no, ¿vale? En binario podríamos visualizarlo en código hexadecimal, pero el código hexadecimal no lo entiende nadie, ¿no? Es muy difícil de saber qué número está saliendo ahí. Habría que usar una calculadora o algo, ¿no? Entonces, bueno, pues no es práctico. Si queremos visualizar los números, pues entonces utilizamos el código BCD, lo mandamos a displays de 7 segmentos, ¿vale? Y ahí ya veríamos el resultado. ¿Vale? Entonces, sobre todo, depende de eso. Si vamos a visualizar, entonces utilizamos BCD. Si no vamos a visualizar, pues normalmente es más compacto trabajar con binario. Bueno, pues entonces ahora vamos a entrar en una aplicación de los contadores que son los divisores de frecuencia. Divisores de frecuencia. Básicamente, ¿qué es un divisor de frecuencia? Pues un divisor de frecuencia es un circuito en el cual le metemos un reloj, perdón, CLK, que tenga aquí una determinada frecuencia, la frecuencia sabéis, o un determinado periodo, que es el periodo es el tiempo entre dos flancos activos, ¿vale? Aquí será, por ejemplo, activo por flanco ascendente, pues el periodo entre dos flancos activos por dos flancos ascendentes, ¿vale? La frecuencia a la inversa del periodo, y el divisor se suele representar así, dividido por, pues, n, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que nos va a dar en la salida es una señal también periódica que va generando una señal, unos determinados flancos también que pueden ser ascendentes, lo normal, pero que su periodo está multiplicado por el valor n, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, la frecuencia está dividido entre n, ¿vale? Como normalmente si hablamos más de frecuencia que de periodo, que es un poco más fácil de entender, pues entonces decimos que son divisores de frecuencia, ¿vale? Entonces vamos a ver diferentes soluciones para implementar divisores de frecuencia. Por ejemplo, los contadores directamente ya son divisores de frecuencia, ¿vale? Los contadores directamente ya son divisores de frecuencia, porque como hemos visto, si aquí le metemos una señal CLK, pues en cada una de las salidas ya tenemos el periodo multiplicado por un valor que es potencia de 2, ¿vale? Por tanto, la frecuencia dividida. Por ejemplo, la Q0 tiene una frecuencia que es la mitad de la frecuencia de entrada. Lo habíamos visto que Q0 es el toggle del reloj, así que es dividir entre 2. Toggle siempre es dividir entre 2. Q1 es la frecuencia del reloj de entrada dividida entre 4. Q2, la frecuencia del reloj de entrada dividida entre 8. Y así sucesivamente. Q3, la frecuencia del reloj de entrada dividida siempre entre 2 elevado al índice de Q3 más 1. ¿Vale? Porque empezamos en 0 y se va dividiendo entre 2 desde el principio. ¿Vale? Entonces ya sabríamos dividir entre potencias de 2. Es simplemente coger un contador y tomar la salida directamente. ¿Vale? Y además, una característica que tienen estas salidas es que las ondas de salida son simétricas, perfectamente simétricas. Tienen el mismo tiempo on que el mismo tiempo off. ¿Vale? Serían así, tiempo on y tiempo off iguales. Estos dos tiempos son iguales. En el contador ascendente BCD, bueno, ascendente o descendente sería similar, también tenemos parecido. Tenemos en Q0 CLK entre 2, en Q1 CLK entre 4 y en Q2 CLK entre 8. Pero ojo, en Q3 ya no, porque aquí es donde se hace el reseteo al llegar a 10. Entonces ya lo que vamos a tener es CLK partido de 10. Y la diferencia también es que si lo miramos, CLK o sea, Q0, perdón, es simétrica, tiene el mismo tiempo on que off, Q1 también es simétrica, Q2 es simétrica, pero Q3 no es simétrica, porque Q3 está a 0 en todos los números, salvo en el 8 y en el 9, y luego vuelve otra vez a 0. Entonces, sí que es una onda periódica, que aquí vendría, empieza en el 0, llega hasta el 8, al 9 y vuelve otra vez al 0, ¿no? Entonces se repite de forma periódica con este patrón, ¿vale? Desde el 0 hasta el 9 y vuelta al 0. Y por lo tanto tiene también un flanco ascendente periódico y un flanco descendente periódico, pero no es simétrica, ¿vale? Tiene un tiempo on y un tiempo off diferentes, ¿vale? Pero bueno, muchas veces el tiempo on y el tiempo off, como ya hemos visto, nos da igual. Lo que importa son que los flancos sean periódicos, ¿vale? En nuestra aplicación.
¿vale? El tiempo on y el tiempo off solamente nos interesa pues para alguna aplicación en los cuales el siguiente circuito sea activo por nivel, no por flanco, ¿vale? Por ejemplo, si aquí iluminamos un LED y me estamos metiendo pulsos de 1 segundo, pues el LED estaría encendido 2 segundos y estaría apagado los otros 8 segundos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendríamos un parpadeo que no es simétrico, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pero claro, como vemos hasta aquí, solamente podemos dividir entre potencias de 2, utilizando las salidas directamente entre potencias de 2, o en este caso entre 10, ¿no? Si enlazásemos más, podríamos dividir entre 100, pero seguirían siendo potencias de 10. ¿Cómo hacer un divisor de frecuencia de cualquier valor n? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, antes de eso, aquí comentar este circuito que también es muy interesante, que aparece mucho en sistemas microprocesador y microcontrolador, que es lo siguiente. La idea es hacer un divisor de frecuencia, pero que es programable. Podemos seleccionar la frecuencia que queremos tener en la salida mediante dos, por ejemplo, aquí señales digitales. Escribiendo aquí dos números, podemos programar el valor que queremos en la salida, ¿vale? ¿Cómo hacer eso? Muy sencillo. Utilizamos nuestro mismo contador binario y un multiplexor. Entonces, tenemos en la salida la entrada que queramos, seleccionado por medio de las señales del multiplexor, ¿vale? Entonces, como veis, ya, mira, una aplicación bastante interesante de los multiplexores. Aquí ya tenemos nuestro reloj programable. Tenemos aquí un reloj cuya frecuencia es programable de forma digital, por medio aquí de dos entradas. Si ponemos 00, lo que nos va a salir en la salida es la frecuencia de entrada dividida entre 2. ¿Vale? Si no, dividida entre 4, dividida entre 8, etcétera, ¿vale? Entonces ponemos aquí, por ejemplo, un reloj de 16 MHz. Bueno, pues podemos tener 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz y 1 MHz en la salida, programándolo con estas señales de aquí. Podríamos poner aquí interruptores, por ejemplo, y tendríamos el valor que queramos en la salida, ¿no? Muy interesante. Podemos tener osciladores de frecuencia variable y programable. Y bueno, esto está en una estructura sencilla, pero podríamos ampliar el contador, ampliar el multiplexor y tener muchas más frecuencias, ¿vale? De hecho, esto es una estructura muy habitual en los microcontroladores, ¿eh? Esto se programa por medio de software y podemos generar en la salida el valor de la frecuencia que queramos y eso luego nos sirve para hacer temporizaciones de diferentes rangos, ¿vale? Y utilizar en diferentes aplicaciones. ¿Vale? Si queremos transmitir, vosotros que sois de telecomunicaciones, información a diferentes frecuencias en serie, pues podemos ahí enviar información utilizando una frecuencia que seleccionamos por medio de una instrucción escribiendo en estas dos señales S1 y S0.